Fabián. La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile les da la bienvenida y les solicita su atención a las siguientes recomendaciones de seguridad. Para el normal desarrollo de este evento, no se permite fumar, ni ingresar bebestibles ni alimentos al interior del salón ni en otros lugares no autorizados. Asimismo, solicitamos silenciar sus teléfonos celulares. En caso de una emergencia, le invitamos a seguir las siguientes recomendaciones de seguridad. Ante todo, recuerde mantener la calma y evite realizar acciones precipitadas. No obstruya las vías de acceso y evacuación con sus pertenencias. No actúe por iniciativa propia. Siga las instrucciones del encargado de evacuación, quien le indicará las vías de escape habilitadas. No corra. Respete las señales de evacuación. Use las escaleras apoyándose en sus pasamanos. Y diríjase a la zona de seguridad. La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile les desea una visita grata y segura. Muy buenos días a todos y todos. Les damos la bienvenida al Seminario Internacional Desafíos para la Construcción de un Nuevo Horizonte en Educación Superior, instancia convocada por la Subsecretaría de Educación Superior en el marco de su Consejo Asesor de la Estrategia para el Desarrollo de la Educación Superior y con la colaboración de la Oficina de Relaciones Internacionales del Mineduc y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Saludamos al decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Francisco Martínez, que nos recibe hoy, y a las autoridades presentes. El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana Calderón, al superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, y a la rectora de la UMCE, Elisa Araya. También saludamos a las autoridades y representantes de instituciones de educación superior que hoy nos acompañan y a los miembros del Consejo Asesor de la Estrategia para el Desarrollo de la Educación Superior. Agradecemos su presencia en esta importante jornada de reflexión y diálogo sobre la educación superior. Este seminario busca ser un espacio para la discusión pública que permita contrastar diagnósticos y propuestas con una visión estratégica que, nutriéndose de evidencias nacionales e internacionales, nos brinde aportes a la construcción de una política de Estado para la educación superior chilena de las próximas décadas. El seminario está organizado en 4 paneles temáticos. Durante la jornada de la mañana abordaremos los desafíos de trayectorias de formación para el bienestar y aporte al desarrollo de Chile, pluralidad de perfiles, educación inclusiva y formación a lo largo de la vida. A continuación, contaremos con la conferencia central de la destacada investigadora británica Lorraine Durden, que adelantará resultados de su análisis y proyección de la propuesta del nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, FES, para luego participar del panel sobre desafíos de la modernización del financiamiento de la educación superior, experiencia comparada y análisis de la propuesta FES, junto a destacados académicos y miembros del Consejo Asesor. En la jornada de la tarde tendremos un panel sobre la dinamización y reorganización de la generación de conocimiento en el sistema de educación superior. Y cerraremos el seminario con una reflexión sobre la educación superior ante los desafíos de empleabilidad y complejización de los puestos de trabajo. Para más detalles del programa pueden escanear el QR que se presenta en afuera del salón
o revisar los programas impresos y disponibles en el hall de acceso. Para iniciar la jornada, invitamos al decano Francisco Martínez, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todas y a todos. Es, la verdad, un verdadero placer tener la posibilidad de recibirlos en esta facultad para discutir lo que a mí me parece uno de los temas más importantes de Chile desde hace ya mucho tiempo y que tiene que ver con la educación y en particular en este caso la educación superior. Estamos muy involucrados en el tema de la educación. Es un tema que de los que yo me toca ver, que son muchos, es uno de los temas más complejos, ¿no? Alguna vez en el ministerio le pregunté al ministro Izaguirre si el Ministerio de Educación le parecía algo que era relativamente fácil de llevar con respecto al Ministerio de Hacienda, donde había sido ministro. Y a mi sorpresa me dijo 10.000 veces más complejo. Y tiene que ver con esta dificultad de transformar las personas desde un estado adolescente hacia un estado maduro, formado y técnicamente preparado. Y además, en una cultura compleja como la que estamos viviendo, en que es muy difícil captar la atención de los estudiantes, es muy difícil conducir esa motivación, concentrar el tiempo dedicado a pensar y a reflexionar. Más allá de las críticas o cuestionamientos o especulaciones que se pueden hacer de qué va a pasar con eso, estamos en plena evolución, así que es muy difícil decir algo. Sin duda es un desafío profundo y complejo. Y por lo tanto, los temas que van a ver hoy día, a mí me parecen de primera relevancia, urgentes, muy urgentes, y felicito al Ministerio y a la Subsecretaría por tener, yo diría, el coraje de meterse a abordar temas que han resultado difíciles de resolver, ¿ya? Así que, con mucho gusto, mucho placer, los recibimos hoy día. Esperamos que tengan una muy buena jornada. Nos conviene a todos que les vaya bien en esta jornada y que en los procesos que están llevando adelante. Y una vez más, muy, muy bienvenidos. Muchas gracias, decano, por sus palabras. A continuación, invitamos al subsecretario de Educación Superior, señor Víctor Orellana, que nos compartirá su visión respecto a la importancia de este seminario. Por favor. Hola, muy buenos días a todas y a todos, decano, un gusto, superintendente, rectora, autoridades y investigadores, académicos, personas interesadas en la educación superior. De verdad, les agradezco mucho estar acá, sobre todo a las personas que están trabajando en la comisión que hemos convocado para la construcción de la estrategia de la educación superior que nos permite dar estos debates. Lo primero que yo quisiera decir en este saludo inicial es que es fundamental proteger, consolidar, construir, expandir en la medida de lo posible las esferas de debate racional en torno a las políticas públicas, ¿no? Las esferas de debate abierto, respetuoso, donde las diferencias se plantean, pero donde se plantean en el marco de la construcción racional de los disensos y los acuerdos. Porque la protección de esa esfera es clave para que exista la democracia y precisamente lo que ocurre en este tiempo, más allá de identificar las tendencias, llamémosle, de desestabilización de esta esfera en algún lugar del espectro político, de lo que se trata es de proteger nuestro debate, nuestra discusión. En algún rato, me acuerdo, durante los años, en las décadas precedentes, se hablaba de, porque no hago un argumento a favor de, llamémosle, la restricción tecnocrática del debate, ¿no? Esto es un debate abierto en el cual puede participar y debe participar la ciudadanía. Lo que decimos que tiene que ser un debate racional. Y tiene que ser, ¿y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, he visto algunas cartas en los diarios diciendo que por el efecto de regular los aranceles puede ocurrir que en el Estado haya, próximamente, no se atribuye a nuestro gobierno, pero por ejemplo el día de mañana,
por la mayor regulación pública sobre la educación superior, puede haber un comportamiento análogo al que está teniendo el presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, respecto a la rebaja presupuestaria que está impulsando a las universidades. Es exactamente al revés. Quienes conocen el sistema de regulación arancelaria saben perfectamente que una vez fijados los montos están fuera de discusión presupuestaria y no es posible para la autoridad de turno modificar el monto de la transferencia. De eso se trata. Lo que pueden hacer los gobiernos es modificar los montos que se inyectan al sistema a través de aquellos que están controlados efectivamente por la discusión presupuestaria. ¿Y saben qué gobierno le quitó a las universidades católicas 2 asignaciones presupuestarias? El gobierno anterior. Se las quitó. Miles de millones de pesos, menos a la educación superior. ¿Por qué ocurre esto? Probablemente lo que se quiere es desquiciar el debate y tratar de decirle al sector o la alianza de gobierno que cómo vamos a estar haciendo algo como lo de Trump. Ese tipo de estratagema que no proponen nada, que no tienen ningún sustento desde el punto de vista desde el punto de vista, digamos, conceptual, en su efecto acumulado en el tiempo dañan, porque del otro lado, ¿qué se va a hacer? Lanzar una parecida para allá. Y después se va a responder con otra. Y se va a configurar un ataque recíproco que no tiene ningún sentido. Es evidente que la situación del gobierno de Trump con un proceso de regulación no tiene punto de comparación, y añadido a eso, la presencia de recursos públicos en la educación superior chilena, que es creciente y trasciende lo que está haciendo este gobierno, tanto en regulación como en monto de esos recursos, es un problema estructural. Y desconocer sus bases es también impedirnos la construcción de instrumentos, de conceptos que nos ayuden a enfrentar nuestros problemas como país. La discusión que vamos a tener va a ser muy interesante. Los paneles quisiera uno a uno relatarlos, pero me interesa simplemente hacer un punto sobre quizás el último panel, que es muy relevante. Yo sé que en estas jornadas siempre uno llega medio cansado a la tarde, pero me parece relevante. ¿Por qué? Porque un elemento clave en la discusión es la relación entre la educación superior y las necesidades productivas y sociales del país. Y eso, de nuevo, está por fuera de, decirlo de alguna manera, de los mitos que hay respecto a los sectores políticos. Recuerdo en un seminario que se me invitó de la Universidad de los Andes, donde personas de la derecha me dijeron: por favor, subsecretario, llegó la hora de, a través del financiamiento, controlar la oferta académica de la institución de la educación superior, porque hay disciplinas que no se justifican hoy día y por lo tanto tenemos que disminuir la oferta académica en determinadas áreas. Hágalo a través del financiamiento. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si este gobierno dice que va a empezar a controlar la oferta académica de la institución de educación superior a través del financiamiento? Se identificaría, por un lado nos lo pide gente derecha, y por otro lado aparecerían columnas en los diarios diciéndonos que somos unos planificadores bolcheviques, como ya han aparecido algunas. ¿Qué quiero decir con esto? La relación entre la estructura ocupacional, las necesidades del país y la oferta académica y todo lo que hace la educación superior es un tema para el cual no tenemos respuestas fáciles. Y las que hemos venido ensayando hasta ahora, tenemos que ser críticos con ellas también. Porque es verdad que en algunas áreas tenemos probablemente personas con título que no encuentran espacio en la estructura laboral, como también es cierto que no tenemos programas de pedagogía en todas las áreas, salvo en Santiago. Solo 3 regiones tienen programa de pedagogía en arte. Solo 3 regiones. Ahí tenemos un problema. Entonces yo lo que les invito es a sacarnos las máscaras y los mitos, a dejar de tener una discusión entre planificadores bolcheviques y neoliberales que buscan el lucro y sentarnos a trabajar. Es mucho más difícil de lo que parece. Y yo le quiero agradecer a la comisión que ha liderado este trabajo. Creo que se pueden hacer muchas críticas a nuestro sistema que estamos proponiendo de financiamiento, y ojalá las hagan en la medida que sea en base a una discusión racional. Creo la exposición de los Reina en ese sentido va a construir un marco que nos va a permitir discutir eso, y ojalá lleguemos al acuerdo necesario. Yo creo que los entendimientos que podemos tener en espacios como estos sin duda alimentan, influyen,
proporcionan a la esfera de la política base para un acuerdo mayor y para una articulación para que la educación superior aporte más al desarrollo. Así que 1.000.000 de gracias por estar acá. Todos los paneles están súper interesantes y ojalá nos quedemos hasta los paneles que son también en la tarde, que son muy, muy relevantes, todos ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario, por sus palabras. Invitamos ahora a Pablo González, presidente del Consejo Asesor de la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior, que entregue su saludo y daremos inicio al seminario. Adelante, Pablo, por favor. Muy buenos días. Saludo primero a las autoridades presentes, al decano, al subsecretario, rectora, superintendente, otras autoridades, y a todos los amigos y amigas que están aquí presentes. Muchas gracias por estar acá. A mí me pidieron recordar el momento en que estamos respecto al trabajo de la comisión, pero quiero partir primero agradeciendo al decano por el espacio que nos ha brindado de acogida, y al subsecretario por sus palabras que me han inspirado a decir al menos una reflexión, ¿no es cierto?, respecto a la regulación de aranceles. Yo tengo una propuesta, ¿no es cierto?, que espero que en algún momento se discuta, que creo que incluso respecto al sistema escolar deberíamos pensar en un sistema de ese tipo. O sea, que efectivamente la subvención refleje los verdaderos costos de producción de inclusión en nuestro sistema escolar, los verdaderos costos de la provisión en las zonas remotas, que fue un esfuerzo que cuando yo fui jefe de la División de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación, cuando era Ministerio de Educación y Cultura, hicimos, ¿no es cierto? Hicimos y resultó en grandes incrementos. Recuerdo que la subvención de ruralidad creció 3 veces y los alcaldes rurales dejaron en ese tiempo, ¿no es cierto?, de devolverle la escuela al Estado porque efectivamente estaban desfinanciadas en algún momento antes del piso rural y de la tabla de ruralidad. Entonces, yo creo que ese es el tipo de discusiones a los que estamos convocados. Una mirada de país, ¿no es cierto?, en la educación superior, y una mirada, ¿no es cierto?, que trascienda los gobiernos que están en ejercicio, una mirada que nos permita construir una nación soñada, ¿no es cierto?, como todos quisiéramos que fuera. En ese contexto es que esta actividad está pensada desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, en la convocatoria de este consejo, que tiene que asesorar a la subsecretaría en el dar cumplimiento a la ley sobre la propuesta de una estrategia para el sistema. Esto fue concebido probablemente antes de que se hicieran los nombres de cada uno de los consejeros, ¿no es cierto?, como una instancia en que habíamos estado trabajando, ¿no es cierto?, en el diagnóstico, en la mirada hacia otros países, y ahora volvemos a discutir con insumos del Consejo, el panel internacional que está evaluando la contingencia, ¿no es cierto?, en la educación superior. Y esta convocatoria tiene una relación, esta jornada tiene una relación relativamente estrecha con los ejes en que nos hemos organizado. Entonces, el primer panel, el tema es pensar desde el punto de vista de las personas a las que servimos, los estudiantes, que en distintos momentos de sus vidas deciden invertir un tiempo valioso para mejorar sus competencias. Con ese acto no solo están invirtiendo en sí mismos, sino que están contribuyendo a construir un mejor país. ¿Cómo nos hacemos cargo de sus necesidades y capacidades diversas para que ese tiempo valioso rinda los mejores frutos posibles? ¿Cómo avanzamos en inclusión? ¿Cómo mejoramos el bienestar y la salud mental? ¿Cómo reducimos las aún elevadas tasas de deserción? ¿Cómo reducimos la duración teórica y real de las carreras? ¿Cómo entregamos las mejores competencias en menos tiempo en forma efectiva?
Todos esos son desafíos que tenemos que enfrentar como país. En el segundo panel se trata el tema de financiamiento, aunque no desde la perspectiva que estamos abordando en el Consejo, sino desde una perspectiva más contingente, sumergiéndonos en los detalles del actual proyecto de ley y los mecanismos de financiamiento vigentes. ¿Cómo se puede lograr un equilibrio entre la sustentabilidad financiera de las instituciones de educación superior y el acceso equitativo del estudiantado? ¿Qué implicancias podría tener la propuesta del FES en el largo plazo para la autonomía y misión de las instituciones de educación superior? ¿Cómo esto que está pasando afecta la reflexión que tenemos que tener tanto respecto a la gobernanza como a los mecanismos de financiamiento? En el tercer panel, dinamización y reorganización de la generación de conocimiento en el sistema de educación superior, vamos a discutir sobre el papel de las instituciones de educación superior en la generación del conocimiento y la vinculación con el medio en un contexto en que la inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB o el aporte privado para esta actividad son de los más bajos del mundo en que existe registro. Y al mismo tiempo, lo que se invierte en docencia como porcentaje del PIB es hoy la tasa más alta de la OCDE, si sumamos aporte público y aporte privado. Esto en un contexto en que hay poca incidencia en la formulación de políticas públicas de la investigación, hay baja articulación con el sector productivo, según el Ministerio de Ciencia, ambos citas, y una débil valorización ciudadana del conocimiento, según la anterior CONICET. Entonces, una mayor articulación entre el sistema de educación superior y el de ciencia y tecnología con el sector productivo es un desafío clave que tenemos que enfrentar como nación. Tenemos que insertarnos en un mundo globalizado, crecientemente incierto, y el desafío, por lo tanto, es estar a la par con lo que están haciendo los países líderes en esta materia. En el cuarto panel se aborda el desafío de la empleabilidad y de la complejización de los puestos de trabajo. La robótica y la inteligencia artificial ofrecen posibilidades insospechadas para hace una década, ¿no es cierto? Hace una década atrás eran totalmente insospechadas, ahora lo estamos soñando, lo estamos imaginando, lo estamos viendo ocurrir respecto al incremento de la productividad, las perspectivas de crecimiento económico, pero a la vez amenazan con reducir la demanda de mano de obra, por lo que se discute en distintas partes, en distintas latitudes, sobre un ingreso básico universal, ¿sí? Aquí aprovecho de decir que el decano tiene una mejor propuesta que el ingreso básico universal. Espero que la demos a conocer dentro de poco. Aquí la pregunta es cómo pueden las instituciones de educación superior adaptar sus procesos formativos a las transformaciones del mercado laboral. ¿Cómo pueden transformarse en un motor de innovación y crecimiento en lugar de solo responder a las demandas? ¿Cómo efectivamente logramos una mejor conexión efectiva más allá de los avances que se han hecho especialmente en el mundo técnico profesional? Así que, como ven, la jornada va a ser rica en contenidos, pero quiero insistir en agradecer primero a todos los panelistas por su aporte. Espero que muchos puedan estar durante toda la jornada, espero que puedan quedarse hasta el final. Sabemos que es una jornada larga, pero los invitamos a seguir con ese compromiso y mantenerse aquí en la discusión, para que podamos aprender unos de otros y seguir superando la visión de compartimentos estancos que puede producirse por concentrarnos, por ejemplo, solo en el eje en que estamos participando o solo en la actividad que más nos interesa o en la que estamos más activamente investigando. Así que reitero una vez más, tenemos que pensar la educación superior como un sistema integrado, desde las cadenas de valor que determina la legislación, esos son los objetivos, formación, investigación, vinculación con el medio, que son, por estar en la legislación, expresión de la soberanía popular. Ese es el mandato que nos ha dado la democracia, el pueblo.
En esta tarea nos asiste la convicción que hay un bien común más allá de la suma de los intereses individuales y que por siguiente la política pública no es solo un juego de suma cero de intereses en conflicto, como cree el liberalismo más simplista, sino la creación de valor público y de bien común, y la única manera de definir y posteriormente alcanzar ese bien común es mediante procesos deliberativos como los que estamos construyendo en este Consejo y en este día. Muchas gracias. Agradecemos al presidente del Consejo Asesor por sus palabras. A continuación, damos inicio al panel 1. Desafíos de trayectorias de formación para el bienestar y aporte al desarrollo de Chile, pluralidad de perfiles, educación inclusiva y formación a lo largo de la vida. Este panel reflexionará sobre cómo diseñar trayectorias formativas pertinentes, inclusivas y adaptadas a la diversidad de perfiles del estudiantado, considerando los desafíos sociales y tecnológicos actuales. Agradecemos la participación de quienes componen esta mesa. La doctora Elisa Araya, rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. La rectora es profesora de Educación Física, psicomotricista, doctora en Ciencias de la Educación, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. La doctora Roxana Pey, académica de la Universidad de Chile y miembro del Consejo Asesor de la Estrategia para la Educación Superior. La doctora Pey es licenciada en Biología y doctora en Ciencias con mención en Biología Celular por la misma Casa de Estudios. Roxana posee una amplia trayectoria en gestión y gobierno de instituciones de educación superior, así como en políticas educativas y de diseño curricular. Por último, Cristóbal Villalobos, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y subdirector del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación. Modera este panel Jaumet Bax, jefe de la División de Información y Acceso de la Subsecretaría de Educación Superior. Una vez concluidas las intervenciones de los panelistas, se abrirá un espacio destinado a preguntas y comentarios del público. Las preguntas serán recogidas por el equipo de la subsecretaría. La idea es que escriban sus preguntas en papeles que el equipo les entregará y poco antes que concluyan las intervenciones pediremos para hacerlos llegar al moderador. Sin más preámbulos, invitamos a los participantes a pasar adelante. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias a quienes integran este panel, con quienes nos hemos vinculado en el pasado, pero también en el presente, en distintas batallas y desafíos. Desde el 2014, con Roxana, 2015 también, evaluando el pase con Cristóbal, y actualmente con la rectora estamos viendo los temas de acceso a los requisitos de pedagogía. Ahí tenemos también un lindo desafío. Vamos a comenzar entonces el panel número 1. Tenemos 15 minutos o hasta 15 minutos para cada uno de ustedes. Teníamos invitado a un estudiante, un representante con FECH, que por motivo de fuerza mayor no pudo estar presente, pero queríamos escuchar las voces justamente de quienes estamos destinando todo estos esfuerzos. Esperamos poder recoger también esas voces prontamente. El panel, como bien nos decía el moderador, se llama Desafíos de Trayectorias de Formación para el Bienestar y Aporte al Desarrollo de Chile. Hay 3 grandes segmentos: pluralidad de perfiles, educación inclusiva y formación a lo largo de la vida. Para quienes no tengan el programa, les voy a relatar el contexto un poco más amplio de este panel. En el contexto actual de transformación social, tecnológica y económica, Chile enfrenta importantes desafíos para fortalecer su sistema educativo y fomentar el desarrollo sostenible e inclusivo. Un desafío es repensar las trayectorias de formación, ya que deben estar acorde a la pluralidad de perfiles, a la necesidad de una educación inclusiva y el principio de la formación a lo largo de la vida. Es fundamental que la educación superior asegure procesos de enseñanza y aprendizaje que sean pertinentes y de alta calidad, respondiendo a la complejidad y diversidad de trayectorias formativas presentes en la sociedad contemporánea. Asimismo, las instituciones deben demostrar capacidad de adaptación a los múltiples contextos socioculturales en los cuales estos aprendizajes tienen lugar. Para cada una de las intervenciones les compartimos brevemente, ustedes tendrán motivo de un seminario, algunas preguntas orientadoras, las voy a leer a continuación. La primera, en la práctica, ¿qué implica repensar las trayectorias formativas en el contexto chileno? La segunda pregunta orientadora,
¿De qué manera las instituciones de educación superior pueden adaptarse a la pluralidad de perfiles de estudiantes o del estudiantado, enriqueciendo su calidad formativa? Y finalmente, ¿qué características debiesen tener una docencia orientada al desarrollo de procesos de aprendizaje significativos con criterios de equidad y bienestar en la formación integral de personas? Vamos a dar la palabra en primer lugar a Cristóbal, dado que también está coordinando una de las áreas de este comité asesor. Cristóbal, por favor. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Jaumet. Muchas gracias también a todos y a todas por estar acá. Como decía Jaumet, me ha tocado durante estos ya 5 o 6 meses estar en la coordinación de este primer eje, y entonces, por lo tanto, muchas de las reflexiones son en realidad reflexiones conjuntas que hemos estado haciendo de forma sincrónica, asincrónica, postsincrónica, de todas las formas, con los miembros del panel. En realidad, yo creo que el título de este primer panel también refleja la diversidad temática de ámbitos y tópicos que estamos trabajando, porque en realidad no se limita, yo diría, simplemente, si bien tenemos en el foco a los estudiantes y a las estudiantes, no se limita a pensar solamente en ellos como sujetos, sino a entenderlos como actores centrales del sistema educativo. Entonces, cuestiones como las trayectorias, los perfiles y la diversidad tienen que pensarse desde el inicio en los estudiantes, pero finalizar en cambios efectivamente que son un poco más generales, un poco más sistémicos, y que abarcan, yo diría, el resto de los ejes. O sea, efectivamente está involucrado, las discusiones que hemos dado van a involucrar cambios en el financiamiento, cambios en la gobernanza, cambios en la relación entre docencia e investigación, y obviamente en lo que se llama vinculación con el medio y los desafíos de la empleabilidad. Dicho eso, a mí me gustaría intentar, no sé si responder a todas, quizás hay algunas que van a quedar ahí más para las otras panelistas, pero intentando hacer 4 puntos importantes respecto de los temas planteados. En primer lugar, respecto de las trayectorias formativas, ahí nuestra discusión se ha centrado en entender cómo son hoy en día las trayectorias formativas, y efectivamente tenemos problemas graves, ustedes sabrán, en la deserción, alto nivel de deserción en la educación superior, pero hay un problema un poco más general que dice relación con una arquitectura curricular, quizás la palabra no es solamente rígida, sino rígida y poco orientada al estudiantado. Eso tiene una dimensión en los títulos y grado, tiene una dimensión y una discusión bastante profunda en la duración de las carreras, pero también tiene que ver con el contenido de las carreras en sí. Entonces ahí pensar las trayectorias formativas primero implica, yo diría, abandonar la idea de que la educación superior es un nivel en sí mismo, si bien organizativamente así se piensa, implica pensar, y ahí por ejemplo hay toda una discusión que estamos dando que esto no es solamente un problema de acceso a la educación superior, sino también de cómo la educación media, ya tenemos los resultados del CIMSS de este año, relativo estancamiento de la educación media, y parecerá ser que hay menos investigación en la educación media, hay menos claridad de qué hacer en la educación media, y todos los que hacemos clases, quizás ahí la rectora también lo puede confirmar, en los primeros años hay un acortamiento de las diferencias históricas de lo que significaba estar en la educación superior respecto de lo que está en la educación media. Entonces no se trata solamente, y ahí efectivamente creemos que programas como el PASE tienen que ampliarse, tienen que extenderse, tienen que construirse en una política, además que un programa. Tenemos que pensar el tema del acceso al posgrado e incluir la variable de equidad en el posgrado, pero también tenemos que pensar qué significa hacernos cargo de una trayectoria continua desde la enseñanza media a la educación superior. Ideas como mirar otros países, hay países, por ejemplo, en Norteamérica que construyen niveles específicos en el largo plazo, que no son ni educación media, por decirlo así, ni educación superior, sino que están en un intermedio que permite, no sé la palabra ni siquiera nivelar, sino construir ciertas capacidades básicas que se requieren en la educación superior. Entonces, pensar las trayectorias tiene este componente de acceso, pero también tiene un componente de
movilidad, una segunda pata de la discusión que tiene que ver con la movilidad, que estamos pensando entre sectores, entre el nivel técnico profesional y la educación universitaria, entre las instituciones de educación superior. Hoy en día tenemos una forma de pensar muy anidada en las propias instituciones que no nos permite sacar, por decirlo así, lo mejor de cada institución, y ahí, por lo tanto, reconocer esas trayectorias un poco más movibles es un desafío. Y en tercer lugar, un objetivo que estamos abordando, que quizás es menos discutido, que es la relación entre aprendizaje a lo largo de la vida y la estructura de título y grado, y en general la estructura de la educación superior en los procesos de trayectoria formativa. Hoy en día la educación superior chilena no reconoce suficientemente, para no ser tan tajante, los aprendizajes que están fuera del sistema, digamos, estructurado. Ni qué decir los aprendizajes no formalizados. Los aprendizajes formalizados, pero que están fuera del sistema, tampoco están especialmente reconocidos. Y necesitamos un sistema. Ahí está la alternativa a la discusión de las microcredenciales, hay distintas formas y vías en las cuales eso se hace, los marcos de cualificación, etcétera, todos intentos que se han hecho, pero creemos que hay que avanzar en un sistema donde esos saberes se reconozcan de una forma un poco más clara. Entonces, esos tres desafíos respecto de las trayectorias. Después, en segundo término, y tú me vas diciendo nomás, respecto de los perfiles, ahí las últimas noticias no el diario, sino la contingencia, se han centrado en mostrar el aumento de estudiantes de mayor edad. Y eso efectivamente es una realidad que pareciera ser que, como la mayoría de las realidades, no explota cuando ya la tenemos. Pero en realidad lo que uno puede ver, y las investigaciones de muchos de los que están acá también lo han mostrado, que esta diversificación de los perfiles es bastante más compleja que una sola discusión de edad. Está aumentando el porcentaje de personas que trabajan, nos estamos acercando mucho más a perfiles de estudiantado al estilo mexicano, al estilo quizás norteamericano, donde el trabajo no es una combinación que se hace para gustos de ocio, sino que es parte fundamental del poder estabilizar la vida temprana adulta, por decirlo de alguna forma. El aumento de personas que tienen distintas dependencias de cuidado, ya sea por arriba o por abajo, es decir, crían o cuidan a personas dependientes, también está no solamente subdocumentado, sino que también pareciera ser que va en un aumento. El perfil de experiencias culturales y socioculturales de los estudiantes es muchísimo más amplio que hace algunas décadas. La cantidad de estudiantes de primera generación o de distintas formas, como se dice, la gratuidad ha cambiado la composición socioeconómica de muchas universidades, incluyendo universidades como la Universidad de Chile, por ejemplo. Y entonces, entender todos esos cambios implica no solamente acoger desde la perspectiva de programas de inclusión, sino también construir un sistema educativo y instituciones de educación superior que no solo validen estos perfiles, sino que también vean cómo la institución de educación superior puede enriquecerse a través de esos perfiles. Esto, que puede sonar muy abstracto, tiene consecuencias importantes, porque es dejar de pensar en programas de inclusión y mantenimiento en la educación superior para perfiles, entre comillas, no tradicionales, y más bien pensar cómo estos perfiles o estas distintas trayectorias pueden enriquecer a los propios compañeros, pueden enriquecer a los propios programas. Entonces, la discusión de perfiles diferenciados, hay que pensar en cuestiones de incentivos. Ahí María José siempre nos ha iluminado la discusión de cómo podemos ir creando regulaciones o incentivos. Incentivos, por ejemplo, para que, al estilo quizás ahí tomando la discusión de Pablo, tenemos que pensar cuánto cuesta lo que se llama, por ejemplo, la educabilidad de estudiantes con distintos procesos, y eso efectivamente va a tener cambios en el financiamiento. Tenemos que pensar en la especificidad de las instituciones de educación superior. Hoy en día tenemos un mapa donde no reconocemos, por ejemplo, la especificidad que pueden tener una institución que forma solo a la docencia, una institución que forma solo en el ámbito artístico, una institución que tiene un fuerte arraigo regional, o que tiene una perspectiva transnacional también quizás, y no damos no solo cabida financiera, por decirlo de alguna forma, a esos proyectos, sino que también no reconocemos a la diversidad del estudiantado
ni a la diversidad de esa formación. Pero junto con eso, también creemos que hay que dar un paso adelante en la construcción de lo que se puede llamar un sistema de educación superior y tener, por ejemplo, un plan nacional de formación general. Cuestiones como el cambio climático, la ciudadanía, deberían formarse en todas las bueno, esto es más opinión mía, no sé si están del Consejo, pero deberían formarse en todas las universidades de Chile, aún independientemente de si reciben financiamiento público o no. No puede ser que haya personas que pasen por la educación superior, idealmente que no pasen ni siquiera por la educación media y que no entiendan la idea del cambio climático, que no entiendan las consecuencias de su profesión o no puedan conectar su profesión, sea cual sea, con cuestiones como la democracia, el cambio climático, la formación ciudadana. Entonces, la construcción de un plan nacional general podría, si no se la soluciona, un avance en eso. Y en tercer lugar, la pregunta, el posicionamiento respecto de la diversidad y el bienestar. Ahí la evidencia que hemos podido recolectar es que efectivamente, quizás de la forma que no nos hubiera gustado, a través de los casos más conmovedores de problemas de salud mental, las instituciones han avanzado en sistemas de apoyo, pero esos sistemas de apoyo han emergido más situacionalmente, por decirlo de alguna forma. La mayoría de los sistemas de apoyo todavía son sistemas de apoyo académicos que piensan el bienestar desde el apoyo académico y no el bienestar en sí mismo. Y entonces la construcción de un sistema nacional, ahí la política que ha impulsado, los documentos que han trabajado la subsecretaría son un gran avance, pero la construcción más orgánica de sistemas de bienestar en el nivel de la educación superior que enlacen, por ejemplo, con, qué sé yo, el Ministerio de Economía, probablemente el Ministerio de Desarrollo Social y otros, el Ministerio del Trabajo, obviamente, en la generación de que el bienestar no es solamente el cuidado de la relación entre el trabajo y, por decirlo así, la salud mental, sino más bien en una perspectiva de que las instituciones de educación superior tienen como tarea la construcción de generación de procesos de aprendizaje basados en el bienestar. De nuevo, parece ser que un juego de palabras, pero creo que puede tener cambios importantes, por ejemplo, en dejar de pensar los sistemas de bienestar como sistemas aleatorios o anexos a los sistemas académicos. En segundo lugar, con incorporar la perspectiva, yo diría, del bienestar en todos los actores. Pareciera ser que solo hoy en día los estudiantes necesitan bienestar y no tanto las comunidades educativas. Y en tercer lugar, creo que la idea de que no solo tenemos que hacernos cargo de los problemas, entre comillas, del bienestar y la salud mental, sino también proponer desde las instituciones de educación superior y desde la orgánica y la gobernanza de la educación superior un mecanismo de bienestar un poco más robusto. Me quedo con eso de momento. Muchas gracias, Cristóbal. Excelente en el tiempo. Cristóbal nos ha compartido reflexiones en torno a las trayectorias más amplias, a la movilidad, a la formación más integral, al bienestar más integral también, y nos deja con una invitación a la reflexión sobre el Plan Nacional de Formación General. Capaz que hay algunas preguntas, veo un par de personas que podrían estar interesados en indagar un poco más en aquello. Muchas gracias, Cristóbal. A continuación vamos a dar la palabra a la rectora Elisa Araya, quien también nos va a compartir estas reflexiones. Bueno, buenos días a todas las personas que están en este auditorio. Realmente un placer y gratitud de esta invitación a pensar en conjunto, a pesar de que Cristóbal hizo un barrido bien amplio y bien profundo. No nos dejó ningún tema, pero bueno, haremos lo posible. No, bueno, partamos por orden, ¿eh? Como una buena profesora, uno tiene el esquemita, ¿ya? Sobre las trayectorias, repensar las trayectorias en el contexto chileno. Y es verdad que nosotros tenemos un sistema educativo, voy a hablar sistema educativo tanto escolar como universitario, bien infantilizante, ¿eh? Es bien formal, es bien ordenadito, pero tenemos un paradigma que que nos ha acompañado históricamente y que tenemos muy introyectado los que nos dedicamos a la educación, y es esta cosa que es muy homogéneo, es muy secuencial, y
y que está centrado en la idea de un sujeto estudiante bien tipo, ¿no? En la escuela y en la universidad también. O sea, en la universidad es como el estudiante dedicado 100% a sus estudios y además hipermotivado por lo que estudió porque es la vocación de su vida. Cuestión que de verdad cada vez uno pone más entre paréntesis, porque los estudiantes también entran a veces mucho más por hacer algo o por presiones familiares o por otras razones, ¿no? Yo creo que hay que mirar eso. Las tecnologías han cambiado las tecnologías, la manera en que los jóvenes y los adultos jóvenes que estudian en estos niveles están viviendo sus experiencias de juventud, también han cambiado mucho. A pesar de la conectividad, hay mucha soledad y hay mucho aislamiento. Y las biografías laborales, por ejemplo, nosotros tenemos en la UMCE la experiencia que el 20% de nuestra matrícula trabaja jornada completa en una universidad que ofrece formación diurna continua, clases todos los días. ¿Cómo se hace eso, no? Sin contar los otros porcentajes que son cuidadores o que son madres, que están a cargo de padres, que están a cargo de su familia. Entonces, la noción de trayectorias no lineales, discontinuas, diversificadas, no está incorporada. Está haciendo su camino, pero no está incorporada, porque además atenta, yo diría, con esta lógica, como está diciendo, que está introyectada de esta formación lineal, de esta excelencia, de esta, voy a decir, privilegio que significa todavía en nuestro país estudiar en la educación superior, ¿no? Como los mejores llegan, la discusión en las pedagogías es eso, ¿no? Los mejores tienen que llegar a pedagogías porque los otros no van a, hay mucha brecha, nos vamos a demorar mucho en formarlos y no van a ser buenos profesionales. Yo hago las preguntas cuando está esta discusión, digo, quisiera saber en cuántas familias o cuántos estudiantes que estuvieron los más altos puntajes en la PAES estuvieron reflexionando sobre a qué pedagogía iban a entrar. No es una discusión. Los buenos puntajes, las trayectorias de excelencia o eso están pensándose en otras carreras, pero además nosotros creemos que efectivamente en estas diversidades de formas de ser jóvenes, lo que pasa en la enseñanza media, que yo creo que es bien poco pertinente, todavía es extremadamente centrada en el contenido, hace que nuestros estudiantes no desarrollen las capacidades reflexivas, críticas, analíticas que se requieren en la enseñanza superior más que los contenidos, ¿no? Es una forma de pensar y no está ahí. Bueno, yo creo que hay por lo menos 3 dimensiones en esta primera acercamiento que hay que considerar. Es la pluralización de los sujetos educativos, ¿no? Hay que reconocer quiénes son estos estudiantes, estas estudiantes, las distintas edades, los contextos territoriales, los capitales culturales, las identidades. Vaya que el tema identitario está haciendo lo suyo también en las universidades, ¿no? Estamos, no sé lo que está pasando en otros lugares, pero estamos con una alerta feminista bien importante en algunas casas de estudio. Identidades fuertes que irrumpen, que interrumpen también trayectorias y que nosotros tenemos, curiosamente, al margen de la formación. Por muchos esfuerzos que se hagan de incorporar, están todavía al margen de la formación. Situaciones socioeconómicas, bueno, esto obliga a
dejar de lado entonces este imaginario del estudiante típico que es urbano, que es joven y que tiene dedicación exclusiva. Estamos en otro momento. El reconocimiento, como segundo punto, de la formación a lo largo de la vida, ¿no? Lifelong learning, como principio rector que articule una educación con el desarrollo personal y profesional de estas nuevas generaciones. Se habló de este salario universal, ¿no? Yo tengo la sospecha de que la automatización y la inteligencia artificial va a dejar, más allá de que se creen nuevos empleos, que no sabemos, no tenemos idea cuáles, va a dejar a grandes masas de la población fuera del trabajo, que el trabajo no nos va a definir como nos definió en el siglo XX y en este primer cuarto del siglo XXI. Entonces, ¿qué vamos a hacer como humanidad? Bueno, parece que el aprendizaje a lo largo de la vida puede ser una herramienta de llenar de, voy a decir, contenidos existenciales a la lógica de la ética del trabajo, ¿no? El que trabaja está inserto, el que trabaja contribuye, el que trabaja es un buen elemento social. Bueno, y si no hay trabajo, ¿qué vamos a hacer con eso? Yo creo que ahí hay un desafío futuro que tiene que ver con si las certificaciones están relacionadas estrictamente, y van a seguir estándolo, si es necesario que así sea, con la empleabilidad. Yo creo que hablamos mucho de formación y empleo y hablamos poco de formación y desarrollo personal para vivir una vida plena. Y entonces también creo que esto se liga fuertemente con instalar un enfoque de justicia educativa, que se habla harto de eso, ¿cierto? Que reconozca que incluso entrando a los estudios superiores, incluso cursando formación universitaria, hay desigualdades estructurales y yo creo que esas desigualdades estructurales generan oportunidades reales para que algunos sigan empleados y empleados en empleos interesantes, satisfactorios y otros no lo sean. Y que podamos en realidad entregar oportunidades que habiliten a las personas para vivir activamente y creativamente en una sociedad, por supuesto, ojalá en el mundo del trabajo, y si no es así, en proyectos de vida individuales y colectivos interesantes. Bueno, ¿cómo nos adaptamos a esto? Quiero decir que es fácil decirlo, es difícil hacerlo, ¿no? Nosotros estamos con estudiantes muy distintos, los profesores que somos más antiguos, de mayor edad, todavía siguen algunos suspirando de los estudiantes que ya no están en las salas de clase. Los estudiantes que están ahora son muy diversos, muy distintos. Algunos, ya se ha dicho, la gratuidad y otras políticas expandieron enormemente la matrícula y llegaron los que no tenían trayectoria familiar en educación superior, y eso implica también un desconocimiento a veces muy experiencial de qué significa estar en la educación superior. Entonces, tenemos el desafío de conciliar esta diversidad con pertinencia y calidad en la formación, que realmente acorte brechas, que realmente habilite, que realmente genere habilidades de pensamiento complejo y todas esas cosas que se suele decir que uno hace en la universidad. Y esto significa que tenemos que avanzar en varias cosas. Por ejemplo, y aquí se ha dicho ya, en la transformación curricular. Hay que diseñar trayectorias. Nuestras carreras son efectivamente largas porque lo que decimos los rectores y rectoras es que si las acortamos, no vamos a poder acortar las brechas. Los primeros 2 años en la universidad son acortamiento de brechas. Todos los diagnósticos, hay talleres de lectura, de matemática, que debería estar resuelto en enseñanza media, pero no está resuelto.
Entonces hay las trayectorias formativas flexibles, por supuesto, interculturales. Voy a decir una cosa, voy a decir interidentitarios a esta altura. Hay entidades que no se hablan al interior, ¿no? Los grupos de estos definidos de una manera, no dialogan con el otro, y la vida democrática y participativa se comienza a complicar al interior de instituciones que se definen como pluralistas. ¿Ah? Si definimos la universidad, pluralismo, pluralismo de pensamiento, creación de conocimiento, y resulta que nuestros estudiantes con sus perfiles están siendo tremendamente sectarios y en algunos momentos bien negacionistas unos de otros. Entonces yo creo que hay que incorporar a esta transformación curricular diversidad cultural, diversidad grupal, integración de temas que no son transversales, son centrales, que es la ciudadanía, el ambientalismo, la democracia, los derechos humanos. Bueno, una gestión pedagógica diferenciada, y ahí yo creo que tenemos que hacer un debate. Voy a decir algo que la diversidad existe, atendida y tiene que ser incluida, pero tenemos que hacerlo honestamente. Voy a decirlo acá, no sé cómo se escucha. Hay niveles del espectro autista que son súper funcionales y que bien, bravo, bien. Pero hay niveles del espectro autista que no van a ser empáticos por condición. La pregunta que me hago, ¿puede ser por muchas capacidades que haya, podemos formar psicólogos y pedagogos? No hay que excluirlos, pero hay que incluirlos honestamente. Bueno, capacidades, hay que capacitar tenemos que capacitarnos los académicos en nuevas didácticas. Yo soy de la corriente de la educación popular en mi juventud, y yo creo que nosotros no miramos al sujeto que aprende. Entonces, hablamos sobre currículum diseñado en base a competencias, pero no didactizamos eso. Y terminamos finalmente, por ejemplo, a propósito de trayectorias diversas, cuando queremos hacer movilidad estudiantil, no le reconocemos el semestre al estudiante que viene de otra universidad, porque no miramos desempeños ni aprendizaje. Miramos el currículum y decimos, falta el contenido principal de este curso, así que no lo vamos a validar. Bueno, creo que hay que trabajar, por supuesto, justicia territorial, género, pero interseccionalidad, creo que eso le falta a la reflexión de género. Y a propósito del acompañamiento, hay que generar las capacidades institucionales, hay que meter dentro de la didáctica y dentro de la formación el perfil de los estudiantes, en esta lógica de que los estudiantes no son receptáculos de contenido, sino que son personas, sujetos, ciudadanos que están armando su proyecto de vida a través de la formación en un área, y que esa persona, si está bien formada, incluye y está impregnada, voy a decir, de estos valores transversales que hacen que la humanidad sea humanidad, va a aportar lo suyo desde la profesión, que cada vez nos hace mucha falta. Entonces yo hablaría de una formación integral, y con Freire retomaría esta epistemología de la alteridad, ¿no? Esta construcción de sentidos compartidos, de propósitos compartidos. Yo creo que la fragmentación identitaria que está a través de los perfiles de estudiantes nuevos
es el reflejo de nuestras sociedades y creo que hay que asumirlo entonces como parte de la formación y no parte de una cuestión aislada o que ve la DAE, por ejemplo, sobre todo cuando aparecen los temas de conflicto que aparecen siempre. Bueno, entonces la centralidad del sujeto que aprende, ¿cierto? Los distintos contextos, estas metodologías activas y colaborativas que nos hacen tanta falta para la construcción de pensamiento crítico, de entender la diversidad, de poder debatir con el diferente. Yo no he hablado nada de tecnología, hablo solo de intersubjetividades, uno al frente del otro, porque creo que aunque pongamos la inteligencia artificial, la robótica, la construcción del ser humano todavía es entre seres humanos. Entonces pongo ahí el acento como desafío. Por supuesto, la evaluación integral y formativa de verdad, porque terminamos diciéndolo, pero no lo hacemos, no la consideramos, porque, bueno, y por supuesto el bienestar, que es un bien vivir y convivir con otros, que transforma las relaciones, transforma las instituciones y uno espera que transforme las sociedades. Pero el convivir significa cosas bien claras como entender que los procesos de aprendizaje, por ejemplo en el aula o fuera de ella, en los laboratorios, en los talleres, en las canchas, donde sea que ocurra, ocurre entre personas que se merecen respeto, que se tienen que conocer. Solo el que conoce al otro de manera sincera y yo voy a decir irrespetuosa, es capaz de acompañarlo y generar este diálogo que hace que el espacio se vuelva un espacio seguro, un espacio regulado. Yo soy de aquellas que creo que la norma y las reglas contienen y sostienen, sobre todo a nuestros jóvenes que están en un espacio de soledad, creo, muy grande, porque muy tempranamente les pusimos la pantalla, el celular en las manos y los metimos en un mundo virtual que no es el mundo de las interrelaciones. Entonces, volver también a esas regulaciones amorosas que generan espacios de convivencia respetuoso, que hacen que las instituciones en su conjunto y en todas sus dimensiones del quehacer sean instituciones de salud mental, de bienestar, ¿no? Y aquí termino. Es como cuando uno tuvo a su hijo, ¿no? Y lo sentó a la mesa, aunque sea a comerse una papa cocida, decía yo, con el mantel, el ritual de conversar el día, la regla, la norma, el ritual, la contención. Yo creo que es un factor. Estoy cada día más convencida, me estoy volviendo vieja, parece. No, pero lo veo con mis estudiantes, un factor de que sabe que hay unos límites y que te voy a proteger en los límites. Te voy a proteger a ti mismo, de ti mismo, nos vamos a proteger entre todos en estos límites amorosos, consensuados, en fin, para hacer que las instituciones funcionen. Gracias. Muchas gracias, rectora. Voy a intentar hacer una síntesis de la amplia variedad de temas y tópicos que nos invitó a la reflexión. Una reflexión que también nos lleva un track hacia atrás, hacia la educación media, y también hacia adelante, hacia la empleabilidad, hacia el mercado laboral. Pero también una mirada y un zoom hacia adentro, o sea, quienes están formando a estos estudiantes, al antiguo estudiante tipo, que ahora hay que volver a conocerlos, y a formar a nuestros docentes, conociendo en partida a quienes estamos formando. La amplitud de temas que nos lleva, yo me quedo también con una reflexión cuando nos comparte el tema de la alteridad. O sea, son legítimos otros y otras nuestros estudiantes en sus diferencias, los aceptamos y validamos, realmente encontramos valor en esta diversidad. Muchas gracias, rectora, por la realmente amplia variedad de temas que nos invitó.
Antes de dar la palabra a Roxana, les queremos recordar que tenemos un espacio para preguntas. Nuestra colega Antonia está por ahí repartiendo papelitos para que ustedes puedan registrar sus preguntas, ojalá con buena letra, para facilitar estas gestiones. Y vamos entonces con Roxana y sus 15 minutos. Con una presentación, entiendo. Tengo una Muy presentación bien. de 3 láminas, pero tengo presentación, me disculpo. Bueno, buenos días, muchas gracias por este panel, por esta invitación. Quiero aclarar que soy una suerte de infiltrada aquí en este panel porque estoy en un eje estamos divididos en ejes, ¿cierto? Ya nos contaba Pablo, en un eje, en el eje 3, estoy en el eje 3, de asociatividad, internacionalización, innovación, investigación. Sin embargo, todos los ejes de la comisión y la educación superior en sí misma, ¿cierto? No está dividida en estos ejes, sino que está todos estos temas cruzados y desde luego cruzados con el gran asunto de financiamiento. Entonces, pues desde ahí, desde ese rol infiltrado es que voy a hacer esta reflexión. En primer lugar, diciendo que hago mío lo que acaba de decir, ¿cierto? Cristóbal y Elisa, comparto plenamente su reflexión y espero como continuarla con la mía propia, ¿cierto? A partir de eso y a partir de la discusión que hemos tenido en este consejo, ¿cierto? Entonces estoy hablando un poco también por el debate que ya hemos estado teniendo y por experiencias previas que tienen que ver, y lo resumo en este título, ¿cierto? 3 décadas de avance. No quise poner 30 años porque era un poco rudo el término, pero avance de 3 décadas y un techo de cristal. Y pongo ese término tomado, ¿no es cierto?, de las reflexiones o demandas feministas, pero aplicado aquí, quiero tomar ese concepto aplicado a la educación, en particular a la educación superior. Quiero decir, tenemos un techo de cristal en la educación, porque durante los últimos 30 años, o más desde luego, pero en los últimos 30 años, hemos avanzado muy fuertemente en aspectos que nos permitirían tener hoy un sistema verdadero de educación superior y no lo tenemos. Entonces, lo primero que quiero poner como problema, ¿cierto?, que lo hemos discutido, estamos de acuerdo, todos los que estamos en el eje 3 al menos, y muchas otras personas, ¿cierto?, que un verdadero sistema de educación superior está al debe, porque un sistema es un conjunto de partes articuladas, donde las reglas se conocen, donde se pueden funcionar, ¿cierto? Las partes no están aisladas. Y aquí veremos, ¿no es cierto?, en los distintos puntos cómo las partes están aisladas, ¿cierto? Entonces, todo lo que batallamos, la mayoría de los que estamos aquí en esta sala, en la comisión, en las instituciones, ¿cierto? Yaumet, ¿qué decir? El ministerio, el subsecretario, la superintendencia, aseguramiento de calidad, las leyes, ¿cierto? Hemos intentado en conjunto hacer cosas, pero nos chocamos con un techo de cristal. Y estamos en ciertos aspectos en el mismo lugar, lo que significa estar peor, porque estar en el mismo lugar en educación es no avanzar, y en educación hay que avanzar, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosas quisiera resaltar? Eso, que no tenemos un verdadero sistema de educación superior, y ahí nos chocamos, pero un siguiente punto que viene en la siguiente lámina, pero lo quiero adelantar, el sistema productivo del país, que es de desindustrialización. Y eso nos choca nuevamente con algo que aquí ha salido, empleabilidad, dónde trabajan los egresados y las egresadas, para qué educamos, ¿cierto?, cuando el país está desindustrializado y la mayor espacio de empleabilidad es el retail, es el sector comercial. Ese es el mayor empleador del sistema, que no requiere formación avanzada, no requiere que nosotros aquí nos demos 20 vueltas formando
personas con alta capacitación, no requiere que investiguemos ni que innovemos, sino que requiere contratar personas rápido y pagarles poco, ¿cierto? Para decirlo simplemente, ¿cierto? Entonces, esos dos grandes elementos son, desde mi perspectiva, el techo, ¿cierto? Que no constituimos un sistema, sino que estamos separados peleándonos por unos pocos recursos, ¿cierto? Que siempre escasean, y con desconfianzas, con, digamos, decisiones que no tomamos profundamente, y con un mundo exterior laboral que no acoge y que desperdicia buena parte de lo que podría ser la educación superior chilena. Entonces, ¿qué cosas han pasado en estos 30 años, ¿cierto? Nuevas leyes, un sistema de aseguramiento de calidad, y aún así no constituimos ese sistema. Nos hemos preocupado de la retención, nos hemos preocupado de la titulación oportuna, con todos los problemas que la rectora Araya aquí ha señalado, ¿cierto? Sin duda, trayectorias que no rígidas, trayectorias no flexibles, no articuladas, que no acogen las vidas reales de estas personas que estudian. Una suerte de articulación curricular en la que nos hemos enfrascado, tratado de hacer, y que no funciona. No funciona porque tenemos separado el pregrado del posgrado, tenemos separado el sector universitario del técnico, no valoramos el sector técnico para nada, la formación técnica, ni siquiera el universitario en sí mismo. La rectora nuevamente aquí la menciono, ¿cierto? Me refiero a lo que dijo. Nuestros estudiantes no se pueden mover entre una universidad y otra. No hay un verdadero sistema en ese sentido. Las redes no funcionan tampoco, por más que, por ejemplo, desde el MESESUP, hace 30 años, nos empeñamos en armar redes disciplinares para poder dar unas unidades de articulación. No prospera, se choca con un techo de cristal eso, porque las decisiones están en otras partes. Las decisiones tienen que ver con el sistema de financiamiento precario y con unas reglas y con políticas públicas que se entrometen en las decisiones académicas, las rigidizan aún más y no permiten que se tomen desde ahí, desde necesidades académicas realmente. Un sistema de créditos transferibles. Puse en rojo las partes más problemáticas de estos términos, ¿cierto? Un sistema de créditos transferibles cuyo propósito es ley, ¿cierto? El propósito era construir sistema y permitir que fuera transferible, ¿cierto? Llevamos 30 años construyendo el SCT y ahí está, ¿cierto? Ahí está. No funciona para, o sea, está, se usa, pero no funciona para lo que realmente podría. Es una base para construir un sistema, pero la base está ahí a la espera de ser utilizada, ¿cierto? Un marco nacional de cualificaciones se ha mencionado. Digamos, eso no es una, digamos, una decisión estatal que venga a controlar a las instituciones. Es una decisión nacional que ordena y da una comprensión a un sistema para la sociedad. No lo tenemos, ¿cierto? ¿Cuántas comisiones y discusiones hemos tenido sobre marco nacional de cualificaciones? Se dice que está avanzando en el sector técnico. Tuvimos el otro día una presentación del Consejo del Sector Técnico, de Formación Técnica, y quedamos todos con esa sensación de que lo realmente importante que hay que hacer no se está haciendo y no se está abordando. ¿Y dónde están, nos preguntamos entonces, los obstáculos? ¿Dónde están esos verdaderos obstáculos para que este país avance hacia un sistema articulado de educación superior comprensible, inteligible para la sociedad? ¿Cierto? Está en alguna parte de ese techo de cristal, probablemente vinculado a las políticas de financiamiento. Pero no es
por motivos académicos, que estamos en el momento donde estamos. Inclusión, equidad, pertinencia, flexibilización, acceso, son todos, los marqué todos en rojo porque son problemáticos, ¿cierto? Podemos estar mucho rato hablando de esto, pero los quiero dejar aquí como problema. Y desde luego es un problema el endeudamiento. No es tema nuestro, de esta mesa, va a ser de la discusión de más tarde. Sin embargo, sí incide en las trayectorias académicas, incide en cómo definimos nuestras carreras y en cómo los estudiantes cursan, ¿cierto?, sus procesos formativos. Se dio el paso de primero cobertura y después calidad en un momento, y en este momento seguimos, porque la discusión aún está así, en una cobertura con endeudamiento. Es interesante la entrevista que dio ayer o anteayer, no recuerdo, el rector de la Universidad Católica, el nuevo rector de la PUC, ¿cierto?, donde se refiere a la ley, a la discusión de la nueva propuesta FES, ¿cierto? Desde las universidades hay inquietud, hay rechazos a ciertos aspectos, hay alertas respecto de los aspectos de financiamiento que significaría, pero el mismo rector reconoce que, voy a decirlo bien coloquialmente, el pato lo están pagando los estudiantes, ¿cierto? Entonces tenemos un problema ahí de financiamiento universitario y de CFTs y de IPs, pero digamos, el pago y esta carga de problemas la está llevando las familias chilenas y los estudiantes. Entonces, no nos podemos desentender de esto a la hora de hablar de trayectorias y a la hora de hablar de estructura curricular, porque está incidiendo. Entonces, lo quería dejar puesto y avanzar un poco más, ¿no es cierto?, a los nudos críticos y los desafíos, ¿cierto?, que tenemos, que ya muchos se han mencionado aquí. Desde luego, duración de carrera. Duración de carrera no es solamente duración de carrera. Duración de carrera es modularidad de las carreras, posibilidad de trayectorias distintas a las tradicionales y a las definidas, ¿cierto? Pero eso tiene algunos problemas porque no es llegar y decidirlo así en seco. Tiene que ver con cómo se articula con los posgrados, tiene que ver con quién paga y cuántas vacantes hay en posgrado, porque si estamos hablando, por ejemplo, de carreras más cortas o modulares, ¿cierto?, tenemos que reconocer que vamos a tener entonces una cantidad de graduados de esta etapa inicial que no estarían habilitados para el ejercicio profesional, probablemente, o que van a necesitar etapas posteriores en la formación. No hay las suficientes vacantes y tampoco hay un sistema de financiamiento adecuado para que esas personas lo cursen. Entonces, yo quiero poner esta alerta porque hablar de duración de carrera sin más podría significar un tremendo problema social y un tremendo problema para nuestro país, una irresponsabilidad finalmente, si no reconocemos que hay que resolver al mismo tiempo, de manera simultánea, esa articulación con los posgrados en términos de los costos, las becas, los cobros y las vacantes. Debe haber el número necesario para absorber esa cobertura, ¿cierto?, de carreras cortas. Así que vamos a hablar de carreras más cortas. Quiero, nada más que un paréntesis, en la Universidad de Chile, además de introducir el SST, se acaba el año pasado de aprobar que todas las carreras tengan un primer grado inicial de bachillerato general. Ya es una realidad, es un hecho, es un paso hacia una modularización que tendría que estar cubierto o incluido en un marco nacional de cualificaciones, porque estos asuntos no se pueden hacer aisladamente, ¿cierto?, unilateralmente, no tiene sentido, es un asunto nacional, pero no lo estamos abordando porque no tenemos un marco nacional de cualificaciones que pueda absorber eso. Quiero recordar sobre el tema de la articulación pregrado-posgrado.
asunto indispensable de analizar si hablamos de duración de carrera, que cuando se creó el programa de Becas Chile, o que se ha llamado de varias maneras, el fondo, creo que se llama, ¿perdón? No, el fondo bicentenario, de Becas Bicentenario, gracias, que ha ido cambiando, ¿cierto? El Becas Bicentenario, había una gran preocupación por el enorme monto para enviar a personas a estudiar al extranjero. Se creó una comisión de alto nivel de la National Academy of Science norteamericana que hizo un informe con recomendaciones muy profundas, ¿cierto?, que se desoyeron. Y estamos pagando en este momento esas consecuencias de haber desoído ese informe de la National Academy of Science, donde se decía, esto va a atentar contra la calidad y el desarrollo de los doctorados nacionales. El país tiene que avanzar en un sistema integral para, con las mismas cantidades de recursos que manda gente fuera, apoye aquí, porque si no, esas personas que se gradúan afuera no van a tener dónde volver, ¿cierto? Entonces, formar personas para que después no tengan espacio laboral adecuado, académico, es una decisión de corto plazo, ¿cierto? Y aquí ese informe yo recomiendo rescatarlo. Lo hemos aportado al informe del Consejo, porque es muy interesante las recomendaciones que hace ahí y las advertencias que da, ¿cierto? Porque, digamos, lo estamos viviendo hoy. Entonces, tiene que ver con duración de carreras, tiene que ver con modularidad, tiene que ver con cómo avanzamos en un sistema que sea inclusivo y que, digamos, acoja bien a los jóvenes que se están formando y que permita que esos jóvenes aporten al país de manera pertinente y no terminen trabajando en el retail. Quiero referirme con un poco más de detención a la desindustrialización que requiere, por cierto, un proceso de reindustrialización. No hacerlo significa que el sistema de educación superior, la educación superior, gira sobre sí misma. Es un sector, ¿cómo se ha llamado? Una industria de la educación de suyo, ¿cierto?, sobre sí mismo, pero no aporta verdaderamente al desarrollo del país, porque el país está mirando para otro lado, ¿cierto? Puse aquí 2 cifras nomás como para ilustrarlo. El sector de la minería, nuestra gran riqueza, ¿cierto?, el sueldo de Chile, aporta un 11,9% del PIB. Sin embargo, solamente absorbe el 1,4% del empleo, porque exportamos piedra. En Chile no hay una industria aguas abajo de la extracción. Tenemos un modelo extractivista y rentista, exclusivo. Y en cambio, el sector comercio, que aporta equivalente, un 11% del PIB, contrata al 13,7% de las personas. Es el más grande empleador, es el sector más grande empleador, ¿cierto? Y ahí pues es donde tenemos un techo ya no de cristal, un techo de cemento, diría, ¿cierto?, para el desarrollo del país, para el desarrollo de la educación superior, para el desarrollo de la investigación, de la innovación y desde luego para la absorción, para el sentido de personas con alta capacitación, ¿cierto? Algunos lo llaman capital humano avanzado. Yo evito ese término, lo digo explícitamente. Personas con formación avanzada, con alta capacitación. Esas personas no tienen esa capacitación para sí mismas, la tienen para el país. Y el país está de espaldas a ese enorme aporte que es y que puede llegar a ser, que podría ser la educación superior chilena si se entendiera como un bien común, un bien social, un sentido para el desarrollo del país. Entonces, el título de este panel, pues, trayectorias formativas
obstaculizadas, no por motivos académicos, por otros motivos, ¿cierto? Para el aporte al desarrollo de Chile, obstaculizado también, desaprovechado, diría yo, y su soberanía intelectual, y también podríamos agregar su soberanía alimenticia, en términos muy, digamos, contingentes a las problemáticas mundiales. Y desde luego la frase final, que es el nombre de este panel: pluralidad de perfiles, educación inclusiva, formación a lo largo de la vida, no son una realidad en este momento en el país. Por estos motivos, pienso yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. Gracias también por la presentación, así es más fácil hacer la síntesis. Nos compartes en el mismo sentido de las trayectorias una distinción también desafiante, la articulación. Esfuerzos mancomunados tienen que rendir sus frutos y el desafío sistémico. Todavía nos falta por avanzar colectivamente, todavía no hemos descubierto todas las preguntas para las respuestas que necesitamos construir. Nos invita también a la reflexión sobre cómo la educabilidad o el sistema que no está articulado tiene que también empezar a pensarse y dialogar con lo que viene a continuación, que es un mercado, el mercado laboral, y cómo de vuelta se nutre también desde el sistema de educación con nuestros profesores en la formación. Nos invitas a la innovación, a una reflexión desde el otro eje, porque este comité asesor se distribuye en ejes, los ejes del bien, diríamos nosotros, y esa mirada complementaria realmente queremos que sea un aporte, incluso cuando no tengamos todas las respuestas hoy por hoy. Vamos a pasar a las 5 preguntas, tenemos tiempo todavía, 10 minutos. Agradezco el esfuerzo, no siempre se cumplió. Vamos con esta pregunta. Y las preguntas van a ser colectivas, no hay preguntas individuales, así que quien las quiere tomar. ¿Cómo las universidades están abordando los nuevos desafíos? ¿Alguna buena práctica que puedan compartir? Muchos estudiantes quieren tener una buena vida. ¿Se tienen que escuchar más a los estudiantes y sus aspiraciones más allá de lo educativo o de lo humano? ¿Cómo integrar esto en las trayectorias formativas? La industrialización y el desarrollo requiere innovación, investigación y emprendimiento, lo que impacta en la empleabilidad. ¿Qué proponen para formar la articulación entre educación, ciencia y sector productivo? En nuestra particular trayectoria nacional, ¿hasta qué punto vamos a dejarla después que respondan y vamos a ver si podemos leerlo. ¿Es necesario un cambio legal, la estructura de títulos y grados para flexibilizar el currículum, o es un tema cultural de las instituciones de educación superior? Y finalmente una pregunta que es bastante larga, pero lo vamos a poner finalmente con, por ejemplo, un estudiante TEA podría requerir más tiempo para titularse, pero eso perjudicaría los tiempos de la titulación oportuna. La pregunta es básicamente cómo hay una adaptación curricular al respecto. ¿Quién quiere partir? Vamos a partir con Roxana, ya que tiene el micrófono al lado. Bueno, no sé si voy a tomar todo, pero sobre buenas prácticas, quisiera insistir en, por ejemplo, que conozco cercanamente la Universidad de Chile, tiene un programa de formación general que recoge buena parte de las propuestas o de temáticas, ¿cierto?, que aquí se han planteado. Es electivo también, pero obligatorio, pero electivo dentro de una oferta de elegibilidad. Y permite eso incluir temas interdisciplinarios, temas que cruzan, ¿cierto? No de una perspectiva superficial, sino que profunda, pero interdisciplinaria, transdisciplinaria. Y también puede acoger intereses específicos, intereses personales, ¿cierto? No necesariamente relacionados con
el tema central de una carrera, ¿cierto? Entonces amplía la formación de una trayectoria profesional. Eso existe hace tiempo, existe desde el 2000, digamos. Local en la Universidad de Chile. Hay otras universidades que también tienen programas de formación general, pero no hay un programa nacional, no hay una mirada colectiva a que eso sea obligatorio, que eso sea imprescindible, que eso sea enriquecedor para las formaciones profesionales y para la sociedad chilena. Entonces faltaría ese paso. Desde ahí, la Universidad de Chile está pensando que un conjunto de asignaturas dentro de lo elegible, que las mallas curriculares son muy rígidas, pero tienen algunos espacios de flexibilidad, se puedan entonces empaquetar, y eso es lo que está ahora por aprobarse, en microcredenciales. Entonces, por ejemplo, un estudiante que hace varios cursos electivos de una temática pueda certificarlo como una certificación complementaria a su título con un cierto nombre, ¿cierto? Que le dé a ese título digamos, un reconocimiento de esa diversidad de intereses. Por ejemplo, en género, por ejemplo, en sustentabilidad, por ejemplo, en innovación o en cosas más específicas, ¿cierto? Eso es una buena práctica que también puede ser nacional, dentro de un marco nacional de cualificaciones. Y luego lo que dije antes, que la Universidad de Chile ya aprobó un bachillerato inicial general para todas y todos. Cualquier persona que entre a estudiar, a los 2 años obtiene el grado de bachiller. Si eso fuera nacional, podría ser un sistema, ¿cierto? Podría dar las bases para una movilidad o una flexibilización o un reconocimiento para personas que desertan o para personas que se cambian o para personas que tienen que irse a otra ciudad, a otra universidad, ¿cierto? O quieran hacer una trayectoria de búsqueda vocacional. Pero para eso es necesaria una reflexión nacional, dentro de un marco nacional de cualificaciones. Porque si no, seguimos en esa lógica de aislamiento institucional, cada uno se las arregla como puede. Y eso es lo que nos falta, esa generosidad para poder dar esos pasos de romper digamos, esa trinchera institucional que tenemos, que a veces es colectiva, incluso de tipos de instituciones, ¿cierto? Estamos atrincherados, pero digamos, no por malas personas, sino que porque el panorama, ¿cierto?, nos lo impone, porque vivimos en la precariedad financiera y en un mundo incierto y cambiante para los estudiantes y graduados, para las instituciones también. Y eso es lo que debemos superar, ¿cierto? Otras preguntas las voy a... sobre reindustrialización, muy brevemente, es un tema que me importa mucho. Pues es necesario que el país empiece a fabricar cosas y no exportar piedras, como se dice, ¿cierto? Por ejemplo, uno puede leer a José Gabriel Palma, nuestro economista estrella mundial, ¿cierto? Cómo Chile es un rentista extractivista, exporta piedra en un país donde se nacionalizó el cobre. Lean el discurso de Salvador Allende cuando nacionalizó el cobre, porque ahí está puesto el problema de la educación superior, para que los ciudadanos de Chile tengan soberanía y sean respetados y puedan hacer su aporte y tomar decisiones, ¿cierto? Y podamos elaborar nuestro cobre. Pero sobre esa ley de nacionalización del cobre hay una trampa puesta que permite concesiones mineras a transnacionales que se llevan las piedras. Entonces el cobre es chileno, pero es regalado casi gratuitamente y no nos deja la posibilidad de innovar, de elaborar, de tener industria que elabore, ni siquiera alambrón. O sea, exportamos piedras, nuestra gran riqueza. O sea, el país, si no industrializa, no va a poder acoger
el enorme trabajo formativo que hacemos aquí. Eso. No alcancé a retener todas las preguntas, pero quizás me voy a concentrar en tres. Es bien llamativa la pregunta de pensar desafíos concretos. Solamente tres ideas rápidas son el titular. Primero, junto con la diversificación y desestructuración del sistema de formación, también yo creo que necesitamos avanzar en un proceso de movilidad académica. Los académicos esperan sus sabáticos, pero no esperan moverse a otras instituciones de educación superior, y creo que un gran programa nacional de movilidad académica sería una ventaja que permitiera que los saberes se compartieran, que la territorialidad se hiciera un poco más carne, que fuera quizás no voluntario, sino parte del proceso de formación que todas las personas que enseñan en la educación superior tuvieran que hacerlo, que gente de universidades estuviera en TP, que gente de TP estuviera en universidades del norte, del sur, etcétera, etcétera. Lo segundo, creo que una experiencia que rescaté de una invitación de Brasil. Brasil hace 10 años cumplió 10 años, perdón, el año pasado cumplió 10 años de un programa que el 50% del acceso a la educación superior es por cuota. Y ellos estaban pensando en cómo el proceso de cuotas, que tiene sus bemoles, en el caso de Brasil el tema racial es el central, tenía que acceder al posgrado. Y cuando se les preguntaba, nosotros, es muy rara esa discusión para nosotros, era importante porque efectivamente quienes están en los posgrados y en la formación avanzada después son los que enseñan en la universidad. Entonces, tener una diversificación en los posgrados es tener una diversificación en la formación universitaria en el largo plazo. Y efectivamente yo creo que tenemos una deuda ahí en Chile. El posgrado está totalmente marcado, y ahí está probado y comprobado, por el origen socioeconómico de las personas. Hay dos ideas bien rápidas. Sobre la relación entre educación, ciencia y sector productivo, yo creo que quizás solamente añadir un bemol o un matiz a lo que ya ha conversado o planteado Roxana, porque y se me ocurren puras malas metáforas, pero una de las menos malas es la idea de que necesitamos un sistema de educación superior lo suficientemente esquizofrénico para que por un lado se acerque a la ciencia y al sector productivo, pero por otro lado también se aleje. Una de las gracias de las universidades y los centros de formación técnica y las instituciones de educación superior es que no piensan solo en la empleabilidad, que son un espacio de construcción donde las sociedades se piensan más allá de lo que necesitan, sino piensan lo que quieren. Piensan cómo se piensa en el futuro. Tenemos espacios como este, donde aquí espero que nadie nos esté pagando, sino a mí no me ofrecieron nada, donde el sentido de la universidad no es solo, lo que quiero decir, no es solo construir, reindustrializar y acercar al sector productivo, sino también es al mismo tiempo alejarse de eso y construir discusiones nacionales que nos permiten avanzar y pensar en lo que se llama temas país. Entonces ahí solamente un sector o una discusión de alerta, porque creo que el objetivo de una estrategia nacional no es solo pensar cuán lejos están las universidades pensando en la discusión con lo productivo, sino también cómo pueden alejarse más, a lo menos en cierta forma. Y para hacerlo en 3 segundos, si requiere un cambio legal la estructura de título de grado, sí. Me pasaron. Sí, bueno, son hartas preguntas, buenas prácticas, escuchar a los estudiantes. Voy a hablar sobre escuchar a los estudiantes, hasta qué punto. Pero quiero decir algo a propósito de qué vende Chile. Chile no solamente vende piedra, vende su agua, ¿no? Cada vez que vendemos palta, vendemos litros de agua. El oro del futuro, o del presente también, ¿no? No lo cuidamos nada. Escuchar a los estudiantes, yo diría escucharnos, yo creo que es una obligación, ¿no? Si nosotros decimos, bueno, la formación es, por definición, acompañar a alguien, algunas personas acompañan a otras, o se acompañan mutuamente, en una trayectoria de transformación.
cognitiva, intelectual, cultural. Eso es lo que hace uno, ¿no? Cuando un niño entra en primero básico, entra en alfabeto y se supone que sale en octavo básico alfabetizado. Y la gracia sería bien alfabetizado para transitar a la educación superior a niveles más complejos de adquisición de algunos conocimientos. No se hace eso mucho, ¿no? Nosotros no alfabetizamos bien en básica y arrastramos eso como brecha durante toda la formación. Entonces, si nosotros decimos que formar es acompañar en esta transformación, obviamente que hay que escuchar a los estudiantes. Que yo creo que tenemos un problema con algunos estudiantes que creo la primera relación real, por lo menos en las universidades públicas, relación real que tienen con algo parecido al Estado son las universidades. Y con este imaginario de que el Estado responde entonces a todas las necesidades, ¿no? Entonces tenemos que tener becas, tenemos que tener psicólogos, psiquiatras, tenemos que tener centros de médicos que respondan a las necesidades de todo tipo. Tenemos que tener asistentes sociales, ahora tenemos que tener abogados por las leyes de acoso, que está bien, ¿eh? Pero yo creo que la ausencia de Estado en otros ámbitos de la vida hace que nuestros estudiantes demanden en las instituciones de educación superior pública, sobre todo las cosas que no obtienen del Estado. Eso complejiza mucho la relación, la encarece enormemente, enormemente. Y creo también que lo que ha ido pasando es que se ha desdibujado qué es una universidad. Yo creo que hay que retomar esta idea de que son centros de pensamiento y de construcción de saberes, más allá de lugares de formación de profesionales, que diría que en las últimas décadas se ha ido comiendo la misión, voy a decir, más intelectual de las universidades. Y estamos entonces en la formación de profesionales, y en esa lógica los estudiantes, por lo menos los de pregrado, no se ven a sí mismos como intelectuales, como formándose como intelectuales, sino que formándose como profesionales. Y traen, por lo tanto, también las demandas, a veces gremiales. Yo lo digo, en una universidad pedagógica, nosotros, los estudiantes se movilizan a veces por las cosas que se están movilizando el colegio de profesores. Está súper bien, pero también hay que alejarse de esa coyuntura, porque estamos en una institución que a la vez que forma profesionales, está pensando el mundo. No para ahora, sino que para ahora, pero también para lo que viene. Y eso creo que es muy interesante. Entonces, la escucha es activa, pero también es mutua. Escuchar a los académicos, por ejemplo, las necesidades que tienen y también los miedos que tienen, ¿no? Los académicos tenemos muchos miedos de la obsolescencia de lo que sabemos, cada vez más, ¿no? Uno se prepara años y años, hace su doctorado, no sé qué, escribe la tesis, que después la guarda, no. Creo que da un par de cursos con la tesis y después la deja porque no sirve tampoco. Los datos que tiene ya no sirven en 5 años, ni en 3. Tenemos miedo a la obsolescencia de nuestros conocimientos, y también no necesariamente, y vuelvo a repetir esta idea, nos hemos desprendido de este tipo ideal de estudiantes que no son necesariamente, a lo mejor en algunas carreras sí, todavía en algunas formaciones, pero en la gran mayoría no, eso. Y entonces creo que hay que reflexionar mucho de cómo se acompaña en el siglo XXI, que además no es solo el siglo XXI, es otro milenio. Yo la otra vez cuando pensaba esto dije, estoy en otro milenio. Es otro milenio. Entonces tenemos que pensarnos
mucho como humanidad y sobre el valor de la universidad, la pertinencia de esta institución centenaria, porque está en peligro. Tiene muchos peligros externos, pero también internos. Y creo que tengo que decir algo sobre los estudiantes con TEA. En general, son brillantes intelectualmente, no tienen problemas de nuestra experiencia, de trayectoria académica. Son otros tipos de acompañamiento que hay que hacer, ¿no? Y acompañamientos que tienen que ver con conocerlos y, como dije yo, ser honesto y acompañarlos en inserciones que no son necesariamente las habituales, porque, como dije, tienen características especiales. Entonces, no estamos hablando de otra cosa. Y aquí, lo juro, Maki, a propósito de las microcredenciales y nosotros estamos en un país donde la educación en todos los niveles es fundamentalmente privada, con participación del Estado. Eso me duele en el alma, pero la educación superior es privada con la participación de un 15% de matrícula estatal. Nada. A mí me da susto las microcredenciales porque lo que va a hacer es reforzar el mercado. A menos que se decidan con criterios, digamos, públicos, país, que es lo que estamos tratando. Bueno, ya tenemos una conversación para el café al cual vamos a ir prontamente. Les agradecemos a los integrantes del panel número 1, Elisa, Cristóbal, Roxana, más que autoridades, también como académicos y académicas compartiendo reflexiones. Y me quiero quedar con dos distinciones que nos compartió Roxana. Uno, el tema del sistema. Este panel 1 está dialogando con el resto de los paneles de este seminario. El siguiente panel viene la oradora principal a hablarnos de financiamiento. Por lo tanto, la trayectoria también tiene mucha relación con los temas de financiamiento. Así que los invitamos a permanecer y también le damos nuestra palabra a nuestro colega Martín, que nos va a contar algo. Muchas gracias a los integrantes del panel. Les pido un aplauso, por favor, para el primer panel. A continuación, los invitamos a una pausa. Tal como lo mencionaban, afuera vamos a tener un pequeño café. Y aprovechamos de informarles también a las personas que la conferencia que viene a continuación es en inglés. Por lo tanto, afuera van a poder encontrar dispositivos para poder acceder a la conferencia traducida al español. Así que muchas gracias y continuamos más adelante con la actividad.